General de Trabajo va a realizar una recorrida por todo el país para concientizar a empresarios y trabajadores sobre la importancia de la seguridad laboral. Según las autoridades, hay una cifra alarmante que debe combatirse, ya que cada 10 días muere un trabajador por motivos de accidente laboral. Vamos a estar hablando al respecto. Para eso estamos con Luis Pig, Inspector Nacional de Trabajo. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias. ¿Esta cifra que leí es correcta? Tan correcta es que cada día hay entre 150 y 180 accidentes de trabajo. O sea, en el transcurso de esta breve nota, lamentablemente van a estar ocurriendo varios siniestros laborales, como ocurren todos los días. Esto es una cifra que en general viene siendo constante, que viene en aumento, que viene bajando. Bueno, si uno toma como referencia los últimos 10, 11 años, podemos decir que en 2014 existía esta crónica roja, se manifestaba en alrededor de 54.000 accidentes al año, moría un trabajador por semana. Eso es cuando empezamos a discutir en el Parlamento la ley de responsabilidad penal del empleador, que la propia discusión dio como resultado una inversión muy fuerte en materia de prevención, de seguridad, de contratar técnicos prevencionistas, de empezar a comprender que en realidad había un bien a tutelar que no se estaba haciendo, que era la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras en el propio lugar de trabajo. Ahí hay una respuesta del tiempo. Esa discusión estuvo muy marcada, por un lado, por las consecuencias jurídicas que se entendía que podía tener. Estaba todo aquello de la figura del delito penal de peligro, que tanto se habló en ese momento. Lo que podemos decir el día de hoy es, no ha habido mayoritariamente personas procesadas por la ley, sin embargo sí hubo un efecto en la reducción de los accidentes, por lo menos los fatales. Exactamente, era el centro de la discusión en aquel momento, sí, ¿no? Cuando había gente que decía, en realidad es una ley revanchista, que lo único que aspira es a que vayan empresarios presos, nosotros decíamos, ese no es en absoluto el objetivo es justamente bajar los accidentes. Le decía que en el 2014 había 54.000 accidentes anuales, 2 años después de promulgada la ley, pasamos a unos 38.000 y bajaron de 54, 56, que era el promedio de muertos por siniestros laborales, bajamos a 32, 33, que es el promedio que tenemos ahora. Ahora, de alguna manera, sigue siendo muy preocupante una situación que, si no hay un compromiso general de empleadores y trabajadores y un cambio cultural en relación a eso, difícilmente podemos cambiar esta situación. Eso te iba a decir, justamente el número baja y baja bastante, pero de todas formas es inaceptable, ¿no? 30.000 personas fallecidas por año en accidentes de trabajo. ¿Correcta la cifra? No. 32. 32 fallecidos por año y una cifra de 38.000 accidentes laborales. Accidentes laborales, perdón, sí, no, me mezclé con un fallecido, no, sería un disparate. Accidentes laborales. De todas formas, uno tiende a pensar siempre, y por las noticias que conocemos, que las personas que se accidentan y que incluso fallecen, en su mayoría suceden en el ámbito de la construcción y en su mayoría también por no tener los elementos necesarios para trabajar en condiciones. Pero ¿ese es el sector clave o hay otros que capaz que no nos enterábamos, no se van a conocer tanto? Bueno, lo que sucede con la construcción, que tiene un proceso de mucha reivindicación y acción efectiva en materia de prevención, existe una tripartita que funciona hace mucho tiempo, con una buena capacidad de incluso proponer medidas de protección. En la construcción, por ejemplo, existe la figura de que el delegado de seguridad de la obra puede detener un procedimiento que se considera inseguro, eso está acordado, está aprobado, y eso ha hecho bajar la cantidad de accidentes. Lo que pasa es que tiene mucha más visibilidad un accidente en la construcción porque hay un gremio fuerte que denuncia, que negocia con las cámaras empresariales, pero en realidad podemos decir que la mayor cantidad de accidentes hoy se dan en el transporte de pasajeros, en el transporte de carga. Se sigue dando una cantidad muy importante de siniestros laborales en el agro. Se da una situación en la cual todo lo que tiene un entorno de precarización en el trabajo es un ambiente sumamente propicio para que se consuman
siniestros laborales. Y esto lo vemos a lo largo del tiempo y esa es una de las realidades que queremos atender. Por ejemplo, uno dice, ¿por qué en el transporte? Bueno, porque en realidad allí existe una precarización en el trabajo que tiene que ver con un punto central, que es el tema de cómo es la remuneración de los transportistas, tanto choferes de ómnibus de pasajeros como de carga. Es por kilometraje, o sea, no es por hora. Entonces, muchas veces el trabajador se ve en la necesidad de hacer mayor cantidad de horas para complementar ese kilometraje que le permita una remuneración acorde. Eso muchas veces genera situaciones en las cuales no se descansa lo habitual. Me centro un poco en el transporte de carga, ¿no? Choferes que conducen camiones con o sin acoplado, pero que en realidad no hay un control de cuántas horas realizan su labor. Existía en el 2020 en forma muy incipiente un sistema, el CITRAC, que permitía al contralor de cuántas horas trabajaba ese trabajador, cuántas horas descansaba. Eso se eliminó en el 2020 y hoy tenemos una situación en la cual esa precarización en el trabajo constituye un peligro concreto para la vida del trabajador y también en el caso del transporte de pasajeros para los propios pasajeros. Pero la idea de ustedes en este sentido sería que el Estado sea el responsable de hacer esos controles o sería una responsabilidad concreta de la patronal llevar un listado acorde a cuánto se trabaja y cuánto se descansa. Bueno, yo creo que el Estado tiene que tener participación allí porque en realidad lo que se trata es de tutelar la vida, la salud y la seguridad en el trabajo. Pero al mismo tiempo, este compromiso por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo, que hoy incluso se va a anunciar en Torre Ejecutiva con la participación del presidente de la República, tiene como objetivo una coparticipación de empresarios, trabajadores y el Estado en el sentido de que si no existe un compromiso por parte de quien organiza el trabajo, que es el empleador, de la parte que lo ejecuta, de los trabajadores y del Estado, que tiene un papel de contralor que muchas veces no cumple. Y no estoy hablando de los últimos 5 años. Históricamente el Estado ha estado alejado de una conciencia de protección de la salud en el trabajo. ¿A través de la Inspección General del Trabajo o a través de qué organismo? No. Hablo en general del Estado. No existe esa cultura de pensar que en realidad los trabajadores públicos están expuestos a diferentes riesgos. En la actividad pública hay diferentes actividades con determinado riesgo. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas tiene áreas que tiene actividades muy similares a la de la construcción, por ejemplo, ¿no? Pero además el Estado terceriza. Yo no estoy de acuerdo que el Estado tercerice, pero el Estado terceriza. Y nos vamos a encontrar en cada situación de administración central de los entes que hay un conjunto de empresas contratadas que a su vez subcontratan y subcontratan a otros, donde el Estado, más allá de la responsabilidad de las empresas, el Estado tiene la obligación de controlar de que en sus instalaciones se proteja la vida, la salud y la seguridad del trabajador. Y en eso hay otra iniciativa de la Inspección y del Ministerio concretamente, que es una convocatoria a los directores generales de Secretaría de todos los ministerios a que designen personas responsables del área de seguridad y en la cual la inspección lo que propone es una capacitación permanente para incorporar un aspecto cultural que es fundamental. ¿Por qué decía cambio cultural en los diferentes actores? Bueno, está claramente determinado desde 1914 que el empleador es el responsable de la organización del trabajo y de procurar la salud y la seguridad y que no exista riesgo. Y al mismo tiempo, muchas veces esa organización es la que provoca los accidentes o siniestros laborales, que uno dice producto de la casuística. No, en realidad es un proceso de acumulación de malas decisiones en materia de decisión del trabajo, ¿no? Al mismo tiempo, nosotros entendemos que es necesario un cambio cultural entre los trabajadores que permita visualizar con mayor conciencia el cuidado de la vida. Y nosotros decíamos que el tema de la precarización es fundamental en esto, cómo incide negativamente, porque, por ejemplo, un trabajador que lo contratan por día, que no sabe si al otro día va a tener trabajo,
si tiene un salario que no le alcanza para el sustento de su familia, si no tiene estabilidad laboral, seguramente su primera preocupación no va a ser la seguridad. Va a aceptar cualquier condición laboral con tal de acceder a un salario. Entonces, para nosotros, el combatir esa situación es muy importante. Y al mismo tiempo, el tema de organización del trabajo, decía que no es parte de los siniestros de la casualidad. Nosotros nos hemos encontrado, cuando estamos en el Parlamento, en la Comisión de Legislación, denuncias de accidentes o siniestros en el sector rural. Un trabajador alcanzado por un rayo. Y uno dice, qué fatalidad, ¿no? Pero en realidad no es una fatalidad. Es que a ese trabajador se lo mandó a recoger ganado en medio de una tormenta eléctrica, ¿no? Entonces, la organización del trabajo, que cada uno de los actores cumplan con su responsabilidad, es lo único que puede permitirnos bajar estas cifras. Porque la inspección tiene la función de capacitar, de inspeccionar y sancionar, y eso lo va a seguir haciendo. Pero solo con inspecciones y sanciones no vamos a cambiar esta realidad. Si no hay un compromiso general de todos los actores de realmente poner arriba de la mesa esta problemática, esto va a seguir ocurriendo, entonces podremos decir, sí, fue importante la baja que hicimos del 2014 hasta ahora, ha sido muy importante, ¿no? Porque permitió salvar la vida de 20 trabajadores al año, pero no alcanza. Y la idea de empezar por Salto es porque allí identifican algún problema puntual en esta recorrida que van a hacer por el país o No, porque vimos de cómo regionalizar el país, porque por problemas presupuestales no vamos a poder hacer ese encuentro en cada uno de los departamentos, pero sí convocar a empresarios y trabajadores de los países de los departamentos limítrofes, tomando como base Salto, Tacuarembó, Cerro Largo, La Valleja y Colonia. Y después iremos a otros. Pero, por ejemplo, nosotros hoy hacemos el lanzamiento en Torre Ejecutiva, mañana vamos a Salto y el jueves la intención es ir a Bella Unión, a ir reunirnos con empresarios de la caña de azúcar y trabajadores. ¿Por qué? Porque está empezando la zafra a mediados de abril, principios de mayo. Y hace mucho tiempo que no hay una intervención de la inspección de trabajo en esa zona para que cuando comience la zafra tengamos una serie de mecanismos de seguridad ya establecidos. O sea, que no empecemos en una situación en la cual, posterior al inicio del trabajo, estemos indicando qué es lo que hay que cumplir. Entonces, en una conversación franca con empresarios y trabajadores y pensamos en la posibilidad de ya hacer una primera recorrida en los previos. Pero perdón, ahí lo que suele ocurrir en el caso de Bella Unión es que están establecidas las condiciones de seguridad y no se cumplen, o que habría que revisar las condiciones de seguridad. En realidad, para contestarle esa pregunta, vamos a tener que estar allí porque hace 5 años que no hay un seguimiento concreto de esa situación. Entonces, pero los protocolos a revisar uno entiende que deberían estar establecidos. Los protocolos están, hay que ver, por ejemplo, hay una discusión que se da entre los trabajadores y los empresarios en este momento. Tiene que ver con el transporte. ¿La empresa se hace cargo del transporte de los trabajadores o no? Los trabajadores dicen que la empresa tiene que hacerse cargo. La empresa dice, pero los trabajadores ahora tienen moto, se trasladan por sí mismos, pueden hacerlo. Ahora yo me pregunto, en un lugar donde hay una exposición tan clara a mordedura de víboras venenosas, la presencia de yara en la zona es muy grande. Ahora está hablando de los cañeros, ¿no? De los cañeros. Un trabajador que lo muerde una víbora venenosa, ¿se va en moto a un centro de salud o habrá que tener los resguardos para un traslado inmediato y poder preservar la vida de ese trabajador? Esto como ejemplo, seguramente hay muchas situaciones a dictaminar, pero ¿el objetivo cuál es? Convoquemos a los actores sociales y con una activa participación del Estado para asumir en conjunto ese compromiso. Y tengo que decir que las convocatorias que hemos hecho hasta el momento en el propio Ministerio, ya sea con la tripartita de la construcción o de diferentes áreas, la respuesta ha sido excelente por parte tanto de empresarios como de trabajadores que entienden que esto hay que revertirlo de alguna manera, ¿no? Me interesaba volver un poco al tema del transporte. Usted dijo, hoy en día es el principal causante de accidentes laborales. Uno podría decir, bueno, en la medida que están en el tránsito y los accidentes de tránsito ocurren, bueno, es esperable que haya una proporción de accidentes, pero usted señalaba esto otro de, bueno, también hay un tema con las condiciones laborales, con las horas que se terminan trabajando, y ponía arriba de la mesa el SICTRAC.
¿Cómo se va a avanzar en este gobierno en relación a eso? En general, el vocero institucional ha sido más el Ministerio de Transporte para la regulación de esto, porque en definitiva es quien lo termina implementando, pero la dimensión laboral está presente en esta discusión y parte de lo que se dice, a veces más off the record con the record, pero también se termina diciendo públicamente en realidad lo que pasa es que en el transporte, sobre todo en el transporte de carga, hay un problema con los costos que tienen, que no están debidamente sincerados los números y si se fuera con de una forma demasiado estricta que no implicara toda la informalidad que hay en el sector, el negocio no sería viable. Yo creo que el negocio seguiría siendo viable y tendríamos mejores condiciones para cuidar la vida de los trabajadores y seguramente además todo el tema de evasión que sufre el Estado se podría revertir, pero en este caso yo creo que ahí hay un trabajo conjunto porque efectivamente el Ministerio de Transporte, en este caso, tiene una prioridad en el tema, pero en la medida que está muy vinculado con el tema de condiciones de trabajo, obviamente que ahí va a tener que existir un trabajo conjunto, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Ministerio de Trabajo, para poder analizar y vehiculizar cuál es la mejor forma de que no tengamos esa situación de no saber. Pero es algo que se va a resolver en el corto plazo, porque, digamos, parte de lo que ocurrió fue en el último periodo del Frente Amplio, el tema se terminó empezando a desarrollar y a implementar, creo que si no me equivoco, de manera piloto sobre el final del periodo. Sobre el final del periodo. Incluso hubo empresarios que terminaron comprando cierta tecnología que era necesaria, pero después llegó el otro gobierno, lo suspendió, no terminó tampoco de desarrollar el nuevo sistema, hubo algunas novedades sobre el final del periodo. Ahora viene un nuevo gobierno a instrumentarlo de nuevo. Entonces da la impresión de que reseteamos cada 5 años y no llegamos a una solución concreta. Yo creo que fue una medida, en mi opinión, temeraria del anterior gobierno de eliminar un elemento que podía proteger la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores, sus condiciones de trabajo, con la incidencia que tiene para ellos y para la circulación, ¿no? Para todo el tema del tránsito, lo que puede implicar siniestros en esa área. Yo creo que hay una conversación pendiente con el Ministerio de Transporte que no se ha hecho hasta el momento. Hemos estado bastante desbordados con la situación de accidentes laborales. Este año ha sido un año particularmente grave en materia de accidentes. Desde enero para acá ha habido una cantidad superior a ese promedio que yo les manejaba, ¿no? Entonces... ¿Y eso a qué le atribuyen ustedes? Bueno, en realidad, por ejemplo, se han dado situaciones que tienen que ver con la organización del trabajo, sin duda, pero hubo detalles que nos llaman la atención, le llaman también la atención a los empresarios de la construcción y a los trabajadores. Por ejemplo, enero es un mes de licencia en la construcción, ¿no? Por lo menos una gran parte del mes. Y han existido accidentes en la construcción, han existido en febrero, hubo una cantidad importante de accidentes, en marzo también. Yo recuerdo que todavía no habíamos asumido y nos encontramos con un accidente en la ruta muy importante. Nos encontramos con accidentes absurdos desde todo punto de vista en la construcción, caída de altura. Si hay algo que está determinado con absoluta claridad, es el trabajo en altura. Ahí no hay dos lecturas. Después de 2 metros de altura hay que tener todas las condiciones de arnés, anclaje, lugar donde hacer el soporte, que soporte la caída de un cuerpo. Y se dieron situaciones de ese tipo que motivó una reacción, yo creo que oportuna, por parte de una visión tripartita, del Ministerio de Trabajo, cámaras empresariales y sindicatos de la construcción, que salimos con un llamamiento en aquel momento, hace 2 semanas, de que en realidad había que parar la mano con este tema porque no resulta aceptable de ninguna manera que muera un trabajador en una caída de altura, ¿no? Y después hay otros temas que nos preocupan, que tal vez no impactan tanto en el momento como esa caída de altura, pero que dañan la salud y a veces también conducen a situaciones muy graves, como es el tema del acoso y la violencia en el trabajo. Quería preguntarte sobre ese tema por lo que pasó con las trabajadoras de la mesa del pan, que me llamó bastante la atención por la especificidad del
porque acoso sexual y laboral existen en todos los rubros, lo sabemos, pero en este caso puntual se dio una situación de unas cuantas denuncias. ¿En qué quedó esa conversación que tuvieron ustedes con las trabajadoras? Bueno, nosotros en ese caso, y si bien no podemos hablar de los expedientes concretos, sí entendimos que en ese caso específico existía una situación que ameritaba la denuncia. Le hicimos, una vez que tuvimos contacto con ese expediente, inmediatamente hicimos la denuncia en Fiscalía porque, por usar los términos legales característicos, hechos de apariencia delictivos, ¿no? Repugnantes en realidad, hicimos la denuncia inmediatamente, lo cual es un hecho concreto. Hay otras denuncias en el sector, pero en conversaciones con los directivos de la Cámara del PAN nos decían, en realidad, si uno ve la cantidad de panaderías que existen, los lugares donde hay denuncias no son tan extendidos, no se hacían esa cuestión. Nosotros no podemos hacer juicios de valor, no corresponde. Sí decir que en ese caso concreto no existía la más mínima duda que ese tema tenía que haber sido denunciado a Fiscalía. Cuando tuvimos contacto con ese expediente lo hicimos y esperamos que también convocamos a los trabajadores y a los empresarios de esa área concreta de alimentación para hacer un trabajo conjunto, y tengo que decir que hubo una muy buena respuesta de los dos actores, ¿no? Vuelvo un segundo a la ley de responsabilidad penal del empleador, porque hablábamos de que fue el último, digamos, hito relevante a la hora de bajar precisamente la siniestralidad. Yo decía, es un delito de peligro, digamos, no penan necesariamente al empleador cuando ocurre el accidente, sino que en realidad la responsabilidad penal, más allá de cuánto se termina aplicando efectivamente la ley, está dada por si se constata que no están las condiciones aseguradas por las cuales aparece el peligro potencial de que eventualmente tenga un accidente, pero no pena el accidente en sí mismo. ¿Entienden que a partir de este nuevo rol o nuevo protagonismo que pretende tener la Inspección General de Trabajo pueden llegar a aumentar las denuncias aplicando esta ley? Bueno, la ley justamente lo que señala, y como la preocupación era prevenir, no esperar que se produzca el accidente, sino que la ley sirviera como mecanismo para evitarlo, lo que penaliza es el poner en peligro grave y concreto, no es cualquier peligro. Ahí está. Se pone en peligro grave y concreto la vida, la salud y la integridad física del trabajador. En ese marco es que nos planteamos que ha servido como forma de prevención. Existe un mecanismo también en la ley que dice que cuando el Banco de Seguros, que tiene el registro y el análisis, todo el análisis de cómo sucedió el siniestro, porque también tiene que resolver si se hace cargo del seguro o si el empleador incurrió en una conducta dolosa, ¿no? De daño grave a nivel de dolo. En ese caso tiene que informar inmediatamente al Inspector General de Trabajo y este tiene la obligación funcional de trasladar la denuncia a Fiscalía. Por tanto, una de las cosas que tenemos planteadas, y el Banco de Seguros va a participar, es una de las cosas que se va a desarrollar esta noche en la presentación, el Banco de Seguros va a participar activamente de este compromiso, vamos a activar esos mecanismos. ¿Eso no estaba funcionando así hasta ahora? No tengo conocimiento de cuál era la forma que se comunicaban, realmente no lo tengo, pero la idea es que exista un vínculo muy aceitado entre lo que investiga el Banco de Seguros, lo que investiga tanto los inspectores como los abogados de la Inspección de Trabajo, pero que no exista duda que cuando haya una situación constatada de dolo se va a hacer la denuncia. Me quedan dos preguntas cortas. Una es, ¿qué pasa en la salud? Porque en la salud también no llega información todo el tiempo, ¿no? Es un área donde las situaciones de acoso y abuso suceden y suceden con frecuencia. Si ahí han recibido denuncias concretas o si es un área en la que están trabajando. Bueno, el tema de las denuncias sobre acoso son denuncias que tienen que ser hechas en forma personal. ¿Por qué? Hay muchas denuncias en condiciones generales de trabajo que se pueden hacer de forma anónima, ¿no? Quien es víctima de la situación de no pago de salario y demás. Pero en el caso de acoso son denuncias que se hacen a nivel personal. ¿Por qué? Porque
hay que interrogar a la persona y hay que darle a la contraparte las garantías de que en realidad eso existe. Entonces, uno de los objetivos que tenemos planteado y lo estamos coordinando con OIT es cómo implementar llevar a la práctica el convenio 190 de OIT, que habla de acoso y violencia en el trabajo, que todavía no está reglamentado, que hay una recomendación, pero todavía no está reglamentado, y cómo dar mejores procesos de garantía. Para eso estamos necesitando en el Ministerio más abogados para seguir ese tema, ¿no? Y el tema de las horas de trabajo también es un problema de falta de control, tanto en enfermería como en medicina, porque bueno, en enfermería puntualmente nadie trabaja las 6 horas que están estipuladas, en general trabajan 12 porque los salarios no alcanzan y en fin, y eso Sí. sucede. Existe toda esa combinación de factores, pero es uno de los temas que queremos dedicarle mucho trabajo al tema del acoso y la violencia en el ámbito del trabajo. Y bueno, estamos intentando empezar con algunos mecanismos que nos hemos encontrado con un cuello de botellas porque la inspección tiene 88 inspectores que son absolutamente insuficientes para cubrir todo el país, con mucho compromiso, pero tiene 14 abogados, o sea, que todo lo que realizan 88 inspectores tienen que procesarlo 14 abogados, que además, en la medida que nos estamos planteando abordar de manera más intensa el tema de acoso y violencia en el trabajo, una de las cosas que estamos requiriendo es necesitamos más inspectores, necesitamos más abogados también, ¿no? ¿Se recortó o siempre fue lo mismo? Bueno, en general el ministerio que tenía en el 2020 800 funcionarios, hoy tiene 600 y además con un proceso lógico de que en este periodo también se van a jubilar funcionarios. Entonces, en la inspección estamos tratando de en los próximos meses poder tener acceso a una cantidad que no va a satisfacer en absoluto las necesidades globales, pero aumentar la cantidad de inspectores mediante un concurso interno y estamos viendo los mecanismos para poder incorporar también abogados. Porque realmente cuando uno ve la forma en que trabajan, el compromiso con que trabajan tanto funcionarios, abogados como inspectores, dice, bueno, si es posible cumplir con actividades al día de hoy con una plantilla tan menguada, es porque existe un compromiso muy marcado, ¿no? Bien, Luis Puig, muchísimas gracias por Muchas estos gracias a minutos, ustedes. mucha Muy amable. suerte en lo que se viene. Muy amables. Muchas gracias. Hacemos un corte, al regreso vamos a estar recibiendo a la ex candidata a la